Hola mi gente, bienvenidos a CNN Dinero. Te saluda Xavier Serbia. ¿Lista? ¿Listo? ¿Comenzamos? Joe Biden propone un plan de estímulo de casi $2 billones para la primera economía del mundo, que incluye un pago de hasta $1,400 para las familias elegibles. Por eso pregunto, ¿es necesario dar más dinero? Lo discutimos. Nicolás Maduro anuncia creación de cuentas digitales en divisas para, según él, dinamizar la economía de Venezuela. Por eso pregunto, ¿por qué el gobierno de Maduro está abrazando ahora con más cariño el dólar cuando antes lo rechazaba? Lo averiguamos. La moneda digital más valiosa del mundo ha tenido unas semanas de locos. Sube a los 41,000 a principios de este mes antes de hundirse drásticamente la semana siguiente. ¿Qué pasa? ¿Esto es reflejo de una burbuja? Averiguamos. ¿Puedes abrir una cuenta de banco en Estados Unidos con visa de turista? En un nuevo Dime Xavier te cuento lo que me respondieron al respecto distintas entidades financieras y cuáles son tus opciones para abrir una cuenta en un banco estadounidense. Desde la Ciudad del Sol, Miami, comienza el único programa que vive la economía. Este es CNN Dinero, que arranca en 3, en 2, en 1. ¡Vámonos! Joe Biden propone un plan de estímulo de casi $2 billones para la primera economía del mundo, que incluye un pago de hasta $1,400 para las familias elegibles. Por eso pregunto, ¿es necesario dar más dinero? Lo discutimos. Estados Unidos estrena nueva administración, la administración de Biden. Y lo primero que le va a solicitar al Congreso es: necesito un paquete de estímulo que asciende a cerca de $2 billones, trillion in English. Hay muchas cosas dentro de ese paquete, pero me quiero concentrar principalmente en ese pago directo de $1,400, aunado a los 600 que ya se habían aprobado en diciembre, el incremento del pago por desempleo hasta septiembre, que llegaría a $400, y el incrementar el salario mínimo federal a $15. Primero, el pago directo. ¿Por qué? ¿Cuál es la intención detrás de la administración de Biden de pedir un pago directo a las familias que califican en los Estados Unidos? Sí, lo dices muy bien. Este programa de incrementar el cheque, porque fíjate, esto es importante. Ya teníamos un cheque de $600. Biden lo que está haciendo es aprobar un cheque adicional de $1,400, con lo cual tendríamos un total de $2,000 para las familias, ¿no es cierto? El objetivo es obviamente incrementar la demanda, estimular el consumo. ¿Por qué a Joe Biden y a la administración demócrata le interesa hacer eso? Bueno, esto viene de la filosofía keynesiana, que, como tú sabes muy bien, impulsas la demanda a partir de consumo, y esto no solamente beneficiaría a las familias, pero también el efecto esperado es que esto beneficia a las empresas puedan vender más y así se puede ir reactivando la economía. Es decir, esto es de manual keynesiano. El fomento a la demanda para estimular la economía. O sea, estaría creando un efecto multiplicador. O sea, si yo pongo $1, pues quiere decir que ese dólar se va a multiplicar, porque en principio a la gente recibir el dinero lo que hace, parte de la premisa, es que la gente se va a ir a las calles a comprar más ropa, a comprar comida, autos, lo que fuera, lo que eso crea un efecto multiplicador. Esa es la tesis, ¿correcto? Esa es la tesis, ese es el objetivo, pero hay que tener mucho cuidado, porque tú sabes que en economía el diablo está en los detalles, ¿no? Entonces, tú sabes muy bien que, por ejemplo, Milton Friedman tenía esta hipótesis, esta teoría que se llamaba la teoría del ingreso permanente. Y de acuerdo a esta teoría de Milton Friedman, que ganó el premio Nobel por esta teoría y muchas otras cosas más, de acuerdo a esta teoría,
la gente no consume, en realidad no incrementa su consumo fuertemente cuando el ingreso extra es temporal. Y claramente en este caso, cuando tienes un cheque temporal de estímulo, es temporal y por lo tanto la gente no incrementaría su ingreso demasiado de acuerdo a esta hipótesis de Milton Friedman. Gary Becker también tiene lo mismo con lo que se llama el ciclo de vida. Entonces, hay muchos economistas que están siendo cautelosos y no asumen que este efecto vaya a crear esa demanda y ese efecto multiplicador tan grande como la administración demócrata esperaría. Para aunar a tu tesis o apoyar tu tesis, hay un comentario que hizo John Taylor en el Wall Street Journal que dice que estos $2,000 no van a ayudar a empujar la economía porque lo que la gente hace es ahorrarlo o pagar deudas, pero no lo inyecta en la economía, como fue el caso anterior. Lo que él dice es que la mejor forma de inyectar dinero en la economía es si tú le aumentas los ingresos. Entonces, si tú les aumentas los ingresos a largo plazo, la gente entonces tiene más dinero y ahí entonces incentiva el consumo. En ese caso, entonces, si tú le estás dando, porque en el paquete está aunado a $400 semanales a los que están desempleados e incrementa el salario mínimo federal. Entonces, de alguna forma, tú estás apoyando no tan solo un cheque momentáneo, sino que además estás empujando a aumentar el ingreso, en principio el ingreso de la gente. En ese caso, ¿no ayudaría entonces a incentivar el consumo, la demanda? Bueno, hay que ver las dimensiones, ¿no? Fíjate, los $2,000 es un cheque definitivamente temporal. El cheque para el desempleo, de este desempleo de emergencia, subiría de $300 a $400, como tú dices, pero esto es solamente para la gente que esté desempleado. Uno tiene que mandar la solicitud, aplicar, no es para todo el mundo, y lo que esperamos obviamente en el largo plazo es que el desempleo vuelva a bajar a los niveles que teníamos antes de la pandemia, ¿no? Entonces, no necesariamente el cheque de desempleo va a ser un boost permanente para el ingreso, ¿no? Lo de los $15 del salario mínimo, esa es una gran discusión, Javier, que hay que tenerla con la gente, porque suena muy bien, incrementa el salario mínimo, pero el problema es que obviamente genera desempleo, ¿no? Porque obviamente las empresas dicen el trabajador me está costando más caro, probablemente tengan menos incentivos a contratar. Y hay muchos estudios, mencionas tú uno de artículos de Wall Street Journal, tengo uno de Stanford University que ha hecho los números y calcula que probablemente el incrementar el salario mínimo a $15, que imagínate, es la media, ese salario es la media en muchos estados en Estados Unidos, incrementarlo tanto puede tener efectos negativos. Ok, entonces el segundo punto que te preocupa, que algunos levantan las banderas rojas, es el tema de la deuda. ¿Por qué? Sí. Bueno, porque la deuda es enorme en Estados Unidos al momento, ¿no? El año pasado cerramos con un déficit de 3.1 billones en español, lo cual significa alrededor del 15% del Producto Interno Bruto, y ese es el déficit para el año. Ahora, la deuda acumulada de Estados Unidos alcanza, ya ha pasado la barrera de los 21 billones, es decir, es mayor al Producto Interno Bruto del país, está alrededor de 130% del Producto Interno del país. Entonces, uno dice, y aquí es el debate entre economistas, dicen, bueno, pero la deuda no debería preocuparnos tanto, somos Estados Unidos al final del día, somos el receptor de los ahorros de mucha parte del mundo que prefiere ahorrar en Estados Unidos porque ven las instituciones sólidas, nosotros emitimos la moneda que es valor de cambio en el mundo, que es el dólar, probablemente no nos deberíamos preocupar mucho. Pero hay muchos otros economistas, yo me alineo entre ellos también, que, bueno, esto no puede ser para siempre, ¿no? En algún minuto el dólar va a empezar a perder valor si tenemos mucha deuda y si seguimos emitiendo, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, mi primera bandera roja, como tú la llamas, es definitivamente la deuda. Mi segunda bandera roja viene por el lado del salario mínimo y el incremento de impuestos, que también es parte de la propuesta de Biden. Entonces, para cerrar, tu posición es que este cheque de $1,400 aunado a los 600 que ya se aprobaron en diciembre, que vendrían entonces con este nuevo paquete de Biden, y este paquete inmenso de cerca de 2 billones de dólares, lo que traen es más preocupación que beneficios económicos.
traen un beneficio económico de corto plazo y probablemente un beneficio político muy fuerte para una nueva administración que empieza y que quiere empezar con el buen pie y quiere empezar con optimismo y que la gente apoye sus programas. Cuando regresemos a CNN Dinero, ¿quién se lleva la medalla de oro y de cartón de la semana? Eso, al volver a The Number One, CNN Dinero. 2020 fue un gran año para Netflix. A pesar de los retos económicos que representó la pandemia COVID-19 para millones de personas y miles de negocios, este último año fue de gran importancia para las plataformas de streaming, en especial para Netflix, ya que este martes superó un hito importante al sumar más de 200 millones de suscriptores en el mundo. Así, Netflix, que fue fundada en 1997 como una compañía de renta de películas que enviaba DVD por correo, se consolida ahora como una de las más influyentes de Hollywood. Y para el 2021 la compañía anticipa un flujo de caja libre cerca del punto de equilibrio, dijo Netflix este martes. Las acciones de Netflix subieron hasta un 12% en operaciones fuera de horario tras la noticia de que sus ingresos aumentaron un 21% a $6.600 millones. En este contexto, la empresa dijo que ya no necesitará de financiamiento externo e incluso explorará devolver efectivo a los accionistas a pesar de mantener entre $10.000 millones y $15.000 millones en deuda bruta. ¿Y quién gana esta semana? Cruise. ¿Por qué? Recibe multimillonario apoyo de grandes compañías. ¿Qué pasó? Cruise, la compañía de vehículos autónomos adquirida por General Motors en el 2016, recibirá $2.000 millones por parte de varios inversores institucionales que incluyen a Honda y a quienes acaba de unirse Microsoft. La automotriz también utilizará la plataforma de computación en la nube Azure de Microsoft para ayudar a desarrollar vehículos y servicios. La inversión le da a Cruise un valor en el mercado de $30.000 millones. Hay que recordar que este sector ha dado cuenta del inmenso desafío de construir un automóvil autónomo que funcione y luego demostrar a los reguladores que es seguro. Pero por el multimillonario apoyo que recibe de grandes compañías, Cruise se lleva esta semana la medalla de oro de CNN Dinero. ¿Y quién pierde esta semana? El heredero de Samsung. ¿Por qué? Vuelve a ser sentenciado a prisión. ¿Qué pasó? El Tribunal Supremo del Seúl encontró culpable de malversación y soborno a Lee Jae-yong, heredero y vicepresidente de Samsung, y lo condenó a pasar 2 años y medio en prisión. Esta es la segunda vez en menos de 5 años que Lee es sentenciado a prisión. En el 2017 fue declarado culpable de soborno y otros cargos de corrupción como parte de un escándalo de tráfico de influencias que derrocó al gobierno del expresidente surcoreano Park Geun-hye. Lee salió en libertad luego de que un tribunal de apelaciones desestimó algunos de los cargos y suspendió su sentencia. Pero la Corte Suprema del país ordenó un nuevo juicio, lo que derivó en el último veredicto. La sentencia ensombrece al gigante tecnológico familiar más grande de Corea del Sur. El abogado de Lee calificó la decisión como lamentable, pero aún no está claro si tiene la intención de apelar. El equipo legal de Lee no respondió a la solicitud de comentarios de CNN. Por volver a ser sentenciado, el heredero de Samsung se lleva esta semana la medalla de cartón de CNN Dinero. Cuando regresemos a CNN Dinero, Nicolás Maduro anuncia creación de cuentas digitales en divisas para, según él, dinamizar la economía de Venezuela. Por eso pregunto, ¿por qué el gobierno de Maduro está abrazando ahora con más cariño el dólar cuando antes lo rechazaba? Eso lo averiguamos al volver a The Number One, CNN Dinero. De ventas en línea, Amazon no tardó en comunicarse con el recién instalado presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre la posibilidad de priorizar a sus trabajadores esenciales en los planes de distribución de vacunas de la nueva administración. En una carta enviada este miércoles, el ejecutivo de Amazon, Dave Clark, escribió que la compañía está lista para apoyar en los esfuerzos para inmunizar a 100 millones de estadounidenses en los primeros 100 días, como Biden se comprometió a hacer.
Como parte de esta oferta, el representante de Amazon destacó que la empresa tiene más de 800,000 empleados en Estados Unidos que deberían recibir la vacuna lo antes posible. La mayoría de estos trabajadores, según el ejecutivo, desempeñan funciones esenciales en los centros logísticos del gigante tecnológico, los centros de datos de AWS y las tiendas Whole Foods Markets. Nicolás Maduro anuncia creación de cuentas digitales en divisas para, según él, dinamizar la economía de Venezuela. Por eso pregunto, ¿por qué el gobierno de Maduro está abrazando ahora con más cariño el dólar cuando antes lo rechazaba? Lo averiguamos. Maduro hace unos días dice, y tú me corriges, dice que va a crear y empleará métodos de pago digitales en divisa, también cuentas de ahorro en divisa. Wow, this is huge. Para dinamizar la economía. Primero, pregunta cerrada. ¿Esto fue lo que anunció? Esto fue exactamente lo que anunció Maduro hace unos días. Como tú lo mencionas, te sorprende a ti y ha sorprendido a muchas personas, considerando que el dólar en sí es la moneda del imperio que ellos ven como maligno y diabólico. Ok, ahora vamos, para explicarlo en simple español, o como dicen, arroz y habichuela. ¿Qué es lo que está anunciando? Claro, hay dos lecturas. Está la lectura oficial, que es lo que ellos dicen, y la interpretación detrás de lo que es lo latente. ¿Cómo interpretar en simple español qué es lo que está diciendo el gobierno? Bueno, comencemos por un concepto claro, que es cuando hablamos de dolarización en general se refiere en términos amplios a la utilización de moneda extranjera para transacciones en la economía local. Ahora, dentro de esto, tu pregunta es correcta, y ¿qué es lo que hay por parte del gobierno? Bueno, en primer lugar, recordemos que hoy por hoy en temas económicos, el ala pragmática del chavismo, liderada por Tarek El Aissami y los hermanos Rodríguez, es quienes están al timón de estos temas, y esto forma parte de un proceso más amplio de cierta ortodoxia económica y de cierta liberalización. Nunca van a decir que están haciendo un ajuste de tipo ortodoxo, pero es en realidad lo que están haciendo con las subas de tarifas, etcétera, y la dolarización o el hecho de que Maduro hable a favor de este tipo de actividad. Él menciona una palabra que es clave, que habla de la digitalización de las transacciones. Y recordemos que este es un proceso, estamos hablando de las transacciones, porque, digamos, en Venezuela el ahorro ha estado dolarizado por décadas. La gente, como en muchos otros países de Latinoamérica, ha ahorrado en dólares, a punto tal que los activos netos extranjeros acumulados por Venezuela son un múltiplo del Producto Bruto. Entonces, aquí estamos hablando de las transacciones en la economía local. Y él habla de digitalización y habla también del tema de tener cuentas locales en dólares. Una cosa, Jorge, cuando hablamos de transacción, para que la gente nos siga, estamos hablando desde comprar simplemente a través de la Internet, digamos, a nivel minorista, esas transacciones digitales, como pueden ser transacciones bancarias, transacciones entre empresas, inversiones, todo eso estamos hablando de una digitalización que se puede hacer en divisas, entre ellos el dólar, ¿correcto? Exactamente. Las transacciones se refieren a transacciones de todo tipo en la economía local, desde cuando uno va a un negocio a comprar ropa o a comprar medicinas a una farmacia o alimentos a un supermercado. Digitalización implicaría la idea de que uno puede pagar en forma electrónica esas transacciones, y en este caso uno tendría la alternativa de utilizar la moneda local o utilizar lo que preferentemente requieren la mayoría de los comerciantes, que es el dólar o el euro, que son las dos monedas que prevalecen en la economía local. Hay un debate, ellos argumentan de que la economía de por sí no está dolarizada, y comparan, por ejemplo, en el caso de Ecuador. En Ecuador tienes dólares. En el caso de Panamá, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que se usa el dólar y se emite el dólar. En el caso de Venezuela no es así.
pero según estadísticas privadas, cerca del 70% de la economía está dolarizada. O sea, la gente usa el dólar y no confía en el bolívar. Cada vez pierde más valor. Entonces, ¿qué es lo que estaría buscando el gobierno? Capitalizar sobre eso, permitir que de alguna forma aceitar la economía para que el dólar pueda transitar de forma más libre y que entonces los bancos a la vez puedan captar dólares que les ayuden a hacer transacciones, que al gobierno le ayude al tener dólar, pueda comprar cosas en el extranjero. ¿Eso es lo que está buscando el gobierno con esto? Parcialmente, o sea, el dólar, o digamos, como moneda local de transacción, en cierta forma es como el aceite de un motor, y en este caso el motor sería la economía. En la medida en que se permita la utilización del dólar, la economía podría tener, digamos, mayor flexibilidad. Lo que están buscando es una cierta estabilización del tema económico, y en términos generales nosotros en Vía Capital esperamos que incluso este año la economía de Venezuela tenga un cierto crecimiento. En cierta forma es un crecimiento o un rebote de tipo técnico, no muy sostenible a lo largo del tiempo, pero están buscando reactivar la economía como una de esas medidas. En cuanto al hecho de que el gobierno pueda adquirir dólares, es posible que traten de hacer algo similar, pero siempre tienen un gran problema para el movimiento de los dólares, a menos que sean dólares físicos que puedan llevar a algún país amigo y luego recibir alguna otra moneda. Ellos no tienen acceso en términos generales el sistema bancario americano, lo cual pone ciertas limitaciones. Digamos, el tema es largo, y creo que el anuncio de Maduro crea muchas expectativas que no se van a llegar a cumplir a lo largo del tiempo. Jorge, una de las cosas que me llamó la atención cuando escuché esto, aunque vengo ya cubriéndolo hace años con el tema de los dólares en la economía chavista, incluso era penado por ley el que tú adquirieras dólares. Yo tuve la experiencia personal, lo viví en carne propia cuando estuve en Venezuela, en Caracas. La gente no te podía vender dólares, era ilegal. Entonces estaba el mercado, digamos, el mercado paralelo, el mercado negro. Leyes que imponían no tan solo penalidad, sino que el dólar es el reflejo del monstruo que es grande, que pisa fuerte, el imperio. Y ahora estamos viendo que están poco a poco echando para atrás. ¿Cómo tú interpretas esta? O sea, básicamente el gobierno, los chavistas se equivocaron en haberle dado la espalda al dólar, o es como algunos defienden, que es que como está el imperio el que domina la economía, porque el dólar es la moneda más fuerte, pues no tienen otra opción que aceptarla, es un mal necesario. ¿Qué dices tú? Fíjate, yo creo que, o sea, lo que da origen a la dolarización para las transacciones locales es una falta de confianza en la moneda local. Y si bien es cierto que hace 5 o 6 años no era permisible hacer transacciones en dólares, hoy lo es, y la realidad se ha impuesto. Lo que el gobierno está haciendo es simplemente incorporar esa realidad en su sistema local, de forma tal que pueda dar una cierta subida a la actividad económica local del gobierno. Hay algunos otros temas un poco prácticos que, por ejemplo, con un proceso de hiperinflación como tiene el gobierno, la impresión de billetes es un tema costoso, lleva tiempo, etcétera, y con hiperinflación, y ya estamos en más de 3 años de hiperinflación en Venezuela, con una inflación, según se mide, o la media de la Asamblea Nacional, de un 3.700% aproximadamente en el año 2020. Con ese proceso, para ellos sería práctico no tener la obligación de imprimir billetes en forma regular. Pero la digitalización al final del día va a ser simplemente parcial por varias razones. Primero, que Venezuela, en cuanto a la conectividad, tiene una de las conexiones de Internet más lentas del mundo. El otro tema está relacionado con la infraestructura disponible luego de muchos años de falta de inversión en el sector de telecomunicaciones. Y el tercer elemento está dado por la inestabilidad de algunos factores, como por ejemplo puede ser la electricidad, que se corta en forma regular en algunos lugares en el interior del país. Entonces, este tema de la digitalización, si bien puede llegar a algunos sectores de Caracas y algunas otras ciudades grandes, no va a llegar a todo el país. Y hay otro tema muy práctico a nivel individual, que es, hace falta algún dispositivo, en muchos casos es simplemente un
un teléfono inteligente, al cual la mayoría de la gente o de la población de Venezuela no tiene acceso. Recordemos que Venezuela es un país con un índice de pobreza del 90% y un índice de pobreza extrema de niveles de alrededor del 50%. Entonces, ese grupo de la población, los más vulnerables, no participarían de este proceso de dolarización y digitalización. Claramente lo que muestra Jorge es que son, como muchos de los mensajes, son altas expectativas, pero que chocan con la realidad. Jorge, fue un gusto haberte tenido en el programa. El gusto ha sido mío. Muchas gracias por la invitación. Cuando regresemos a CNN Dinero, puedes abrir una cuenta de banco en Estados Unidos con visa de turista. En un nuevo Dime Xavier, te cuento lo que me respondieron al respecto distintas entidades financieras y cuáles son tus opciones para abrir una cuenta en un banco estadounidense. Al volver a The Number One, CNN Dinero. Debido a continuas irrupciones de fabricación en sus instalaciones en Bélgica, Pfizer dijo que Canadá no recibirá ninguna dosis de la vacuna contra COVID-19 la próxima semana. El primer ministro Justin Trudeau intentó tranquilizar a los canadienses diciendo que las entregas de vacunas se recuperarían y que el objetivo general de vacunar a todos los canadienses dispuestos para septiembre sigue en curso. Sin embargo, fue el primer ministro de Ontario, Doug Ford, quien expresó sin rodeos la frustración de muchos líderes provinciales de que Pfizer continúa recortando su programa de entrega de vacunas a Canadá. El suministro canadiense de la vacuna Pfizer-BioNTech proviene de la asignación europea y no de las instalaciones de fabricación cercanas en Estados Unidos, debido a que la administración de Trump dejó en claro que las vacunas no se exportarían. Hey, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Llevando mis dólares a Estados Unidos para abrir una cuenta de banco allá. Pero tú no puedes. ¿Y por qué no puedo? Porque eres turista. Y me preguntan, Xavier, tengo una visa para visitar Estados Unidos y claro, no vivo allí. ¿Puedo abrir una cuenta en un banco local, ya sea una cuenta corriente o de ahorro para guardar los dólares que ahorré? Esto fue lo que me respondieron algunos de los bancos que contacté. Wells Fargo me dijo que un cliente sin un número de seguro social o número de identificación del contribuyente, TIN por sus siglas en inglés, debe estar físicamente presente en una de sus sucursales para abrir una cuenta. Además, el cliente debe residir en Estados Unidos y tener la identificación adecuada. Por ejemplo, Chase Bank respondió que los ciudadanos estadounidenses, los extranjeros permanentes y no residentes pueden abrir cuentas. Se necesitan dos formas de identificación para hacerlo. Un pasaporte puede ser un ejemplo de una identificación principal y una secundaria puede ser una tarjeta de crédito o débito emitida por un banco. Los ciudadanos extranjeros pueden abrir cuentas de depósito al consumidor y cuentas de corretaje, pero deben visitar una sucursal para hacerlo. O también deben tener una dirección de Estados Unidos y no hay requisitos de financiación ni mínimo para abrir. Bank of America me contestó que dan la bienvenida a los ciudadanos no estadounidenses a abrir una cuenta, pero requieren que todos los ciudadanos no estadounidenses sean residentes de Estados Unidos en el momento de la apertura de la cuenta. Además, todos los clientes deben proporcionar formas aceptables de identificación al abrir la cuenta. Necesitan saber quién eres. Y los ciudadanos no estadounidenses deben proporcionar una dirección física en Estados Unidos y documentación comprobante de residencia en esa ubicación, como por ejemplo una factura de servicios públicos. También contacté otras entidades bancarias, por ejemplo el HSBC, al Citibank, pero al momento de hacer este Dime Xavier no recibí respuestas. ¿Qué pasa? Cada banco impone sus propias políticas para abrir cuentas, además de seguir las leyes estatales y federales, y una de ellas es asegurarse de que sus cuentas no sean utilizadas para lavado de dinero o actividades como el narcotráfico. Por eso, primero, haz una lista de bancos asegurados por la Corporación Federal de Seguros de Depósito, la FDIC por sus siglas en inglés, y que cumplan con los requisitos de protección para que en caso de que el banco se caiga, te protejan el dinero. Claro, hay unos límites. La cuenta tiene que ser en Estados Unidos porque no protegen sucursales de bancos estadounidenses en el extranjero. Y acá estamos hablando de una cuenta de cheque, una cuenta de ahorro, un certificado de depósito, no una cuenta de inversión. Las cuentas de inversiones no están aseguradas por el FDIC.
Hacer contacto con el banco personalmente y que te digan si puedes abrirla o no y qué requieren. No te quedes con un no de un banco. Recuerda que cada banco aplica sus reglas. Ten a la mano identificaciones y formas legales que prueben quién eres para así agilizar el proceso. Porque no hay peor gestión que la que no se trata. Cuando regresemos a CNN Dinero, la moneda digital más valiosa del mundo ha tenido una semana de locos. Sube a los 41,000 a principios de este mes antes de hundirse drásticamente la semana siguiente. Pregunto, ¿qué pasa? ¿Esto reflejo de una burbuja? Lo averiguamos al volver a The Number One, CNN Dinero. La rivalidad entre clubes de fútbol de élite llega a Fortnite. Epic Games, el creador del videojuego y el mundo del fútbol, se unen para abrir otra esfera de competencia en línea. Epic Games dijo que, de manera abrumadora, el deporte que más piden los jugadores es el fútbol, y sus deseos han sido concedidos, ya que 23 clubes de los 5 continentes, incluyendo al Manchester City, la Juventus de Turín y el Milán, se asociarán con Fortnite para llevar al juego el primer kit oficial de fútbol. Además de las nuevas skins o diseños que pueden usar los jugadores del popular videojuego, los clubes de fútbol también están configurados para albergar sus propios torneos especiales de Fortnite con camisas personalizadas y otras recompensas en el juego. La moneda digital más valiosa del mundo ha tenido unas semanas de locos. Sube a los 41,000 a principios de este mes antes de hundirse drásticamente la semana siguiente. ¿Qué pasa? ¿Esto es reflejo de una burbuja? Averiguamos. Marcos, el debate del Bitcoin parece que es como que se manifiesta, descansa, pero vuelve a tomar en la colina de que si es una burbuja o no una burbuja. Los detractores o los críticos dicen que es una burbuja. Mira, aquí por ejemplo incluso tengo, cito, en el Deutsche Bank hicieron un survey recientemente donde la mayoría de los inversionistas, el 89%, piensa que del 1 al 10, o sea, 10 es una burbuja, Bitcoin es una burbuja. Bank of America dice que es la madre de todas las burbujas. Sin embargo, los defensores del Bitcoin dicen que no, porque para medir una burbuja tú tienes que ponerle el valor intrínseco y por tanto no se sabe todavía el valor intrínseco, que es volátil. Pero decir que una burbuja es incorrecto. Desde tu perspectiva y tu conocimiento, para ti, ¿el Bitcoin es una burbuja o no? Mira, ya pasamos esta burbuja en el año 2017. Estudiantes míos de maestría hicieron presentaciones a agencias del gobierno americano y en aquel momento estaba el Bitcoin estaba alrededor de $1,000, $1,200, un poquito casi pegado al precio del oro. En estos momentos llegó a un punto estaba en 1,700 algo en aquella época. Después en diciembre, de abril a diciembre, subió a casi 18,000, casi $20,000, dio un bajón como a 2,000 y se ha trepado otra vez nuevamente en el último mes. Ya en los últimos días ha bajado enormemente. Quiere decir, aquí no hay regulación, esto es un activo intangible que la gente lo compra porque cree que mañana va a valer más y no sabe lo que está comprando, no hay nada con qué relacionarlo, no hay mucha legislación y regulación a nivel global. Por lo tanto, yo mismo creo que, no sabiendo que quién está comprando, quién está vendiendo, si en estos momentos parte del dinero que está entrando es legítimo. Por ejemplo, hace unos años atrás, cuando se hizo un estudio, nos dimos cuenta de que había muchos venezolanos que estaban comprando Bitcoin y subieron el precio simplemente porque querían salvarse del Bolívar. Por lo tanto, yo creo que estoy de acuerdo con la futura secretaria del Tesoro, Janet Yellen, de que hay que hacer más legislación y más regulación. Aunque el presidente Biden acaba de poner un paro a cualquier nueva regulación que ha existido. Es más, que el departamento de FinCEN del Tesoro de los Estados Unidos estaba dándole todas las alertas a los bancos que tuvieran mucho cuidado con esta so-called criptomoneda, porque no es moneda, no está siendo
apoyada por ningún gobierno. Ahora, y esa es una de las características de las criptomonedas, porque el Bitcoin es la más utilizada, pero hay otras. Y esa es una de las características, es descentralizada, y uno de los argumentos filosóficos de ello es que no la puede controlar ningún gobierno, por tanto es una forma de que los gobiernos no la usen para crear inflación o para tener poder geopolítico. Entonces es uno de los argumentos filosóficos detrás de las criptomonedas. Ahora, hay un argumento que dan los defensores de la criptomoneda, en el caso del Bitcoin y otras monedas que también han incrementado en su valor, que es que uno, se están moviendo instituciones al Bitcoin. Tú tienes fondos de inversiones que están creando fondos de inversión para los high net worth people, o sea, para la gente que tiene altos ingresos. Tienes en los mercados de valores, hay inversionistas profesionales que se están moviendo al Bitcoin porque lo están viendo como un activo. Incluso el CFA, estaba leyendo uno de los artículos del CFA, del Charter Financial Analysis Institute, que se especializa en el tema de inversiones, hablan de que puede ser incluso un activo de correlación contraria, o sea, puede ayudar a diversificar el portafolio y una forma de hedging, de contrarrestar o de contrabalancear la volatilidad del portafolio. En ese caso, entonces, ¿no sería una explicación del por qué el incremento en el precio es que se están yendo inversionistas a él, profesionales, están viendo el valor del activo? Y segundo, una desconfianza también al precio del dólar, lo cual ven el Bitcoin como, digamos, un comparativo al oro. ¿Qué dices tú? Yo no creo que ningún inversionista que hace la inversión porque quiere que su precio de su inversión se aprecie, que acepte que el 8 de enero el Bitcoin estaba en $41.986 y en estos momentos está ahora como a la 1 de la tarde, yo lo chequeé a las 12 del día, está en 31.300. Quiere decir que lo que han perdido en pocos días, no creo que ningún inversionista profesional estuviera interesado en ese tipo de pérdida. Y no dude de que esto puede, lo que se llama en inglés un pump and dump, de que alguien estén inflando esto para después desinflarlo, porque no se sabe quiénes son los inversionistas en este. No hay regulación, no hay reporte, no hay nada. Ahora, Marcos, pero si tomo la posición contraria, para ser abogado del diablo, hace 2 años tú tenías el Bitcoin aumentado en su valor casi 1000%. Aquel que también estaba apostando cuando estaba abajo, se ha ganado 1000%. O sea que tú tienes el contrabalance, tienes aquellos que estuvieron especulando, podemos entrar en el debate si es burbuja o no, pero estaban especulando, también ganaron. ¿Qué me dices de esos? Si lo compraron y lo retuvieron y aguantaron como es la montaña rusa esta. Yes, la aguantaron. ¿Qué pasó en ese caso? Bueno, si la aguantaron en estos momentos y la compraron cuando en el 2017, han ganado bastante plata. Claro, por ahí es lo que te va mostrando que hay una volatilidad, que la naturaleza del instrumento, que está siendo también para algunos es revolucionario, lógico, está mostrando todas estas características muy diferentes a otros tipos de activos. Aquel que se metió cuando estaba abajo y vende cuando estaba alto, pues está feliz. Pero es extremadamente volátil y extremadamente riesgoso. Por eso, sí, la gente espera mucho más retorno. Eso es parte de la base de finanzas. A mayor riesgo, mayor retorno. Ahora, pero no quiere decir que todos los que entraron ganaron. Ahora, ¿tú crees que alguien puede ser que esté manipulando este mercado? Eso no se sabe. Ahora, ¿tú crees que de alguna forma este precio, el reflejo del Bitcoin, que ahora ha caído cuando trepó un poco más de 41.000, o sea, claramente es un activo muy volátil, claramente? ¿Tú crees que se está creando un feedback loop, digamos, positivo, que al ver que sube la gente sigue metiendo otro, lo que va creando una inflación del precio? Digamos que el precio está incrementándose cada vez más, pero no está justificado en su valor intrínseco. Por eso es que el argumento de una burbuja sería el apoyo de eso. No está basado en un valor fundamental. El precio del Bitcoin para ti no está justificado. No, yo creo que no. Es que no sé lo que estoy invirtiendo. Cuando yo invierto en una acción o un bono, detrás de eso hay una compañía, detrás de eso hay un producto, detrás de eso hay empleados, detrás de eso hay una compañía que paga impuestos, que está siendo regulada por el Securities and Exchange Commission o por otros organismos internacionales. Aquí no hay nada. Y yo creo que una vez que los gobiernos se pongan de acuerdo y hagan monedas digitales, que ya va a ser una moneda
oficial de gobiernos. ¿Quiénes son los que se van a quedar en el Bitcoin? Aquellos individuos que necesitan un anonimato, que por sus razones personales, en algunos casos será por razones de transacciones ilegales, sean los que vayan a ese mercado. No hay razón ninguna que hay en estos momentos casi 8.298 criptomonedas. Cuando se hizo el estudio hace 2 años, habían solamente 3.500 aproximadamente. Bueno, mi gente, hemos llegado al final de otro episodio más de CNN Dinero. Ya ustedes saben, esto es CNN Dinero, donde la prosperidad está a su alcance.